de educación cívica, queridos alumnos. Buenos días con todos. En el curso de educación cívica vamos a ubicar el material y resolver un poquito las preguntas presentadas, ¿cierto? A ver, nos ubicamos un poco con la presentación de la pantalla y tú vas también poniendo tus claves en el chat, ¿no? Para ver cómo vamos. A ver. Decía yo dónde está la práctica y no la había bajado. Falta de reflejos. Es un problema llegar a ser viejo, ¿no? ¿Qué marcarías en la 1? ¿Cuál es el valor que pone en práctica la persona cuando decide vivir dando a cada quien lo que le corresponde o pertenece? Uno, ¿qué? C, dice por ahí, igualdad. No, 1C no es, ¿no? Es 1A. La justicia. Claro. 1A. La justicia. Muy bien. 2. Es un tipo de educación que se centra en el estudio y comprensión de lo que se considera socialmente aceptado. Todas estas pautas que contribuyen a la convivencia social y que tiene que ver con el respeto de los diferentes derechos humanos, así como también con el cumplimiento de las obligaciones sociales que cada ciudadano tiene. ¿Qué tipo de educación es esa? ¿No? Que se perdió en los colegios y que ya nos enseña. Barco dice, a ver, ¿dónde está el barco? La educación cívica, ¿no? Hay que volver a enseñar educación cívica en las aulas del colegio, ¿no? Lo ha dicho el presidente Castillo, implementaremos otra vez en las currículas a partir del siguiente año los cursos de educación cívica, filosofía y economía, sobre todo cuando no respondió que es un monopolio, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? Ahí está un poco flojo en economía, ¿no? Bueno, también ha contado la fábula, creo, del pollito, pero al final la gente no le entendió, ¿no? Si el pollo estaba vivo o estaba muerto. Muy bien. Son derechos que se ejercen individualmente y se oponen a los demás integrantes de la sociedad y el Estado. Son derechos superiores y anteriores al Estado. Qué interesante. Si son superiores y anteriores al Estado, estamos hablando del jus positivismo, o estamos hablando del jus naturalismo. En esa pregunta, ¿con qué responderías? ¿Con el jus positivismo o el jus naturalismo? Te escucho. Esa pregunta número 3. Son derechos que se ejercen individualmente y se oponen a los demás integrantes de la sociedad y el Estado. Son derechos superiores y anteriores al Estado. No necesitamos del Estado, porque están mucho antes que él y están por encima del Estado, del papel.
¿Con qué lo respondes? Con jus naturalismo. Muy bien. El jus naturalismo sostiene que los derechos son inherentes a la naturaleza humana y que se desprenden de la dignidad humana. El Estado tan solo reconoce derechos preexistentes a la norma jurídica que emita. Busca señalar que ningún grupo de gobernantes puede hacer desaparecer los derechos al derogar una norma jurídica que los reconocía. En este principio, teóricamente, se fundamenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Palabra de maestro. ¿Ok? Es jus naturalismo, profesor. Ya, pero acá no me hablan de eso. Me dice qué derechos debo marcar. Están bajo esa condición. ¿Cuál marcarías? ¿A, B, C o D? Yo marcaría la A, queridos alumnos. Los derechos fundamentales. Muy bien. Avión. 4. Aquellos no, primero decía agrupa aquellos derechos que se ejercen de forma colectiva frente al Estado y a determinados grupos sociales para que se nos proporcione adecuados servicios públicos y para obtener adecuadas condiciones socioeconómicas, dentro de las cuales sea posible el desarrollo de cada integrante de la sociedad. ¿De qué derechos estamos hablando? De los derechos fundamentales, sociales y económicos, derechos económicos o derechos políticos. 4. Beso. ¿No? Por ejemplo, educación, por ejemplo, salud, ¿no es cierto? Por ese lado. Muy bien. El derecho a la vida, a la integridad, a la vida e integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar, a la igualdad ante la ley, a las libertades de información, opinión y expresión, son ejemplos de derechos fundamentales. 5. Calvo. 5. Calvo. Muy bien. El derecho a la protección de su salud, a la educación, al trabajo, a la sindicación, ¿no? Sindicación, negociación colectiva, huelga, son ejemplos de derechos sociales y económicos. 6B, B, B. 6B. Uy, acá solamente hay 9. Enmarca los derechos reconocidos por la Constitución y las leyes, que nos permite participar en forma directa o indirecta en el gobierno del Estado y en la toma de decisiones al respecto de dicho gobierno. Los derechos políticos. 7D. Juan es un joven antifujimorista, pero sabe que debe tener respeto íntegro hacia el otro. No se debe estar agarrando a palazos. Entre lápiz y los fujimoristas se agarran a palazos, se arranchan las pancartas en plena vía pública, se empujan hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente que choquen o sean diferentes a las suyas. ¿Qué valor estará practicando Juan en este caso? Estará practicando la tolerancia. 8C. La 9, a ver, para ti, en una empresa de supermercados, una joven venezolana dice haber sido maltratada y humillada por una de las responsables de la tienda. Le dijo frases como: lárgate a tu país. Todos los venezolanos son rateros y delincuentes. ¿Cuál es el problema que se identifica en este caso? ¿Qué podríamos marcar ahí? ¿Un criterio de qué? 9.
racismo, prejuicio, ¿no? La xenofobia o el apartheid. ¿Qué podríamos decir ahí? Ah, a ver, ¿qué marcaron? Marcaron el odio al extranjero, xenofobia. Podría ser xenofobia, ¿no? A ver. En una empresa de supermercados, una joven venezolana dice haber sido maltratada y humillada por uno de los responsables de la tienda. Le dijo frases como lárgate a tu país, todos los venezolanos son rateros y delincuentes, ¿no? ¿Cuál es el problema que se identifica en este caso? El racismo, origen, etnias, color de piel, aspectos físicos, va por ese lado. No va por el lado del, en sí, de la raza, de la etnia. El prejuicio, tener un juicio antes de, ¿no? Entonces, pero por la frase dice, todos los venezolanos son rateros y delincuentes. Está concluyendo de repente, pero está generalizando, ¿no? Y pero en una parte, claro, cuando dice todos los venezolanos son rateros y delincuentes, podría ser un prejuicio, pero la primera parte, lárgate a tu país, ¿no? No va mucho con eso. Entonces marcaríamos en la 9 mayormente el odio, ¿no? Claro, el odio a lo extranjero, ¿no? Está bien, ¿no? Marcaríamos la C, ¿me parece? ¿Cierto? Por ahí iría más generalizado, ¿no? Xenofobia, ¿no? Porque aparte ella es algo más grande, ¿no? Es una política de segregación racial que se dio, pues, acuérdate por historia, en dónde se dio, en el África, ¿no? Marcaríamos más que todo, en Sudáfrica, claro, marcaríamos más que todo xenofobia, ¿no? En este caso. Muy bien, queridos alumnos, vamos a iniciar un poco más el criterio del tema que nos involucra hablar hoy, los famosos derechos humanos. Los derechos humanos contemplan una palabrita muy poderosa. El derecho es un atributo, ¿no? Atributo que es la facultad, es atributo, facultad, beneficio de la que debe gozar todo ser humano. ¿Para qué yo quiero derechos? ¿Para qué quieres derechos? Para crecer como ser humano, para desarrollar como persona, ¿no es cierto? Y esto es importante fortalecer, que los beneficios se den en el ser humano para que pueda, diría yo, en algunas palabras, mejorar la calidad de vida, ¿no? Mejorar la calidad de vida, que es lo que anhelan los seres humanos. En el contexto actual, la situación se torna difícil, ¿no? Se torna difícil porque hay muchos problemas.
las personas están sin trabajo, los precios están subiendo, el salario se va empequeñeciendo, la capacidad adquisitiva va disminuyendo, la salud está resquebrajada. Producto de la pandemia, los hospitales, tratando de salvarle la vida a los pacientes, se han dedicado de lleno al COVID, pero han descuidado las diálisis, han descuidado el cáncer, han descuidado otras enfermedades que no se han podido atender, ¿no? Siempre hay un costo de oportunidad, ¿no? Hago esto, pero dejo de hacer lo otro. Total, entonces, ¿qué hago? Me dice que haga esto y ahora que, ¿y por qué el otro está mal? Porque ya estoy haciendo esto y he tenido que dejar lo otro. Profe, ¿no se puede hacer todas las cosas a la vez? De poder se puede, pero dicen que en la práctica saldría mal, ¿no? Porque no puedes abarcar todos los casos, todas las situaciones en un mismo momento. Las decisiones implican siempre sacrificio. Toda decisión implica sacrificar algo, ¿o no? Tomaste la decisión de escuchar al profesor Nefer aquí en la clase. ¿Qué has sacrificado? ¿Qué has dejado de hacer? He dejado, profesor, de ver televisión. He dejado de dormir un poco más. Incluso, profesor, ni desayuno tomé por escucharlo. Eso se llama costo de oportunidad, que también pregunta San Marcos, ¿eh? En el examen de admisión, en la parte de economía, ¿no? El costo de oportunidad se puede ver en muchos aspectos de la vida, ¿no? No solamente en lo económico. ¿Correcto? A nivel del mundo, en este tema, a nivel mundial, queridos alumnos, hablamos para este tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A ver, una mente brillante que me diga día, mes y año de la proclama de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Día, mes y año. ¿Y en qué país se proclama los derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Francia, muy bien. 10 del 12 de 1948. Muy bien. Brian, Renzo, André, Melissa. Producto del término de la Segunda Guerra Mundial por la ONU. Tú sabes que la declaración tiene 30 artículos. Es importante ir leyendo. Algunas veces San Marcos ha preguntado sobre alguno de esos artículos, ¿no? Yo me acuerdo esa pregunta que vino hace 4 o 5 años y la pregunta siempre los profesores la resolvemos entre todos para que salga pues el solucionario, ¿no? Para los alumnos. La pregunta decía más o menos así, me acuerdo, Deco. Decía así: un empresario chino, más o menos, tiene su restaurante, creo que decía en el barrio chino, ¿no? En el barrio chino. Y tiene un trabajador descendiente de África, africano, decía, ¿no? Ese es el contexto. El africano le pregunta al chino, que es el dueño del restaurante,
¿En qué momento puede descansar? ¿En qué momento puede ingerir sus alimentos? ¿Cuál es el horario al respecto? Esa es la pregunta, ¿no? El chino le dice que aquí no hay descanso. Aquí no, Abel, hola, para comer. No, Abel, nada. Nada de nada. Preguntaba San Marcos, ¿en qué documento avala, ¿no?, esta violación de los derechos, ¿no? Te ponían código civil, te ponían otro código más, ¿no? Te ponían constitución política y estaba en una alternativa más la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La gran mayoría que marcó Constitución Política del Perú. Marcó porque le pusieron barrio chino, o sea, Lima, le pintó la geografía, ¿no? El profesor, todos Constitución. Van a ver las respuestas y no era Constitución. Era Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 4. Era el artículo 4 de los 30 artículos. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Era el mensaje que daba San Marcos en esa pregunta. ¿Ya ves? ¿Ya ves cómo fallas? ¿Ah? ¿Qué pasó? Aunque Andrés ha dicho, esa es la clave. Andrés sí marcó bien. Se refería yo fallé esa hace 4 años. Bueno, ahora ya sabes, ya nunca vas a volver a fallar, ¿no? Lo bueno es que tienes siempre la oportunidad, André, de sacarte el clavo. Siempre hay una oportunidad y tú mismo puedes hacerlo. Depende de ti, de nadie más, ¿no? Entonces, eh, puedes hacerlo. Todavía eres muy joven. Así que para adelante nomás. ¿Cómo están, alumnos? Vamos a trabajar el tema derechos humanos. Vamos a comenzar hablando acerca del punto número 1, la definición. A ver, ¿qué vendrían a ser los derechos humanos? Los derechos humanos vienen a ser facultades que tiene el ser humano y que le permiten, en este caso, la permanencia de estos derechos humanos y el respeto hacia estos derechos humanos permiten al hombre, en este caso, alcanzar un desarrollo y un bienestar. ¿Está bien? Entonces vamos a, en este caso, repetir la definición de los derechos humanos. Los derechos humanos son las facultades que tiene el ser humano y que su permanencia y respeto es importante para el desarrollo y bienestar del hombre. ¿Está bien? Los derechos humanos, no te puedes olvidar que son facultades del hombre y que la permanencia, ¿está bien? O sea, que estos derechos humanos no prescriban, su permanencia y su respeto a estos es importante para el desarrollo y bienestar del hombre. Como ustedes saben, a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha ido de manera progresiva conquistando derechos. Más adelante vamos a poder, en este caso, estudiar la clasificación de estos derechos. Vamos a ver cómo surge un primer grupo de derechos humanos, considerados los derechos de primera generación, y que se van a realizar en un contexto
de la Revolución Francesa. Como ustedes saben, la Revolución Francesa fue en 1789. La segunda ola de derechos humanos que va a llegar a lo largo de la historia va a ser, en este caso, con los mártires de Chicago. Un hecho histórico y otro hecho muy importante que sería la Revolución Industrial, la segunda Revolución Industrial. Van a llegar derechos de carácter sociales, culturales, ¿está bien? Y la tercera ola va a llegar ya en el siglo XX, después de la segunda mitad del siglo XX, se les va a llamar derechos modernos, que vienen a ser de tercera generación. ¿Está bien? Entonces, nos damos cuenta cómo es que a lo largo de la historia los derechos progresivamente el hombre ha ido conquistando. En esta imagen justamente podemos ver algo básico de estos derechos, ¿no? El derecho, en este caso a la igualdad, por ejemplo, es un derecho muy importante, fundamental. Derecho a la libertad, derecho a una justicia, ¿no? A pasar en este caso por tener un proceso justo. Tenemos acá el derecho a la dignidad, etcétera. ¿Se dan cuenta? Y por acá tenemos el derecho a la paz, miren. Y más adelante vamos a poder, en este caso, ver cada uno de los derechos. Vamos a pasar al punto número 2 y vamos a hablar acerca de las características de los derechos humanos. Como podemos ver acá, tenemos todas las características de los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, inherentes, inalienables, indivisibles, inviolables, imprescriptibles y progresivos. Vamos a explicar cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir que los derechos humanos son universales? Se refiere a que los derechos humanos son para todo ser humano. No hay en la tierra un hombre que no tenga derechos. Indistintamente a la cultura a la cual pertenece o al país a la cual pertenece, todos tienen derechos. ¿Está bien? No sé si ustedes han conocido a los no contactados. Son tribus amazónicas que no tienen ningún tipo de contacto con la civilización, con las ciudades, por ejemplo. Pero tampoco tienen un DNI. Como les digo, no tienen ningún tipo de comunicación con la civilización. Ellos en este caso tienen una forma de vida totalmente distinta y viven de manera natural, tal cual era su población o sus antepasados. Entonces, ellos no tienen DNI, pero son reconocidos por el Estado como seres humanos y tienen derechos. ¿Se dan cuenta? Es por eso que cualquier empresa o cualquier institución, en este caso las instituciones del Estado, defienden a estas comunidades nativas no contactadas. Y las empresas tampoco pueden atentar contra, en este caso, contra su bienestar, porque son seres humanos y tienen derechos. Por lo tanto, todo ser humano tiene derechos. Pasamos a la característica inherentes. Inherentes quiere decir que los derechos humanos son propios e inseparables del hombre. No puede haber un ser humano al cual se le ha quitado sus derechos o se le ha separado de sus derechos, no. Es inherente al hombre, es inseparable del ser humano. Los derechos humanos son inalienables. Inalienables quiere decir que no se pueden renunciar a nuestros derechos. Una persona no puede renunciar a su derecho. No puede vender, no lo puede negociar. ¿Está bien? Los derechos humanos son invisibles, indivisibles. ¿Qué quiere decir indivisibles? Que los derechos humanos no se pueden fragmentar, no se pueden separar. Si nosotros decimos, estos derechos voy a cumplir y los de acá no voy a cumplir, no voy a respetar, desde ese momento ya estamos separando los derechos humanos, miren. Y por lo tanto estamos yendo en contra de su característica, ¿no? Los derechos humanos son indivisibles. Además, los derechos humanos son inviolables. ¿Qué quiere decir inviolables? Que no se pueden atropellar, no se pueden romper. Es decir, los derechos humanos se tienen que respetar. Los derechos humanos son imprescriptibles. ¿Y qué quiere decir imprescriptibles? Que no caducan.
no tienen un tiempo, en este caso, limitado. Al contrario, tienen un tiempo ilimitado de vida. Los derechos difieren con una ley o con una norma, ya que las normas tienen un tiempo de vigencia y pasados unos meses o unos años pueden caducar o pueden ser derogadas. En cambio, los derechos no se pueden derogar. Los derechos humanos, además, son progresivos. ¿Qué quiere decir progresivos? Que van aumentando con el desarrollo de la sociedad. No siempre hemos tenido los derechos que tenemos ahora. Conforme la sociedad avanza, bien, conforme la sociedad avanza, va adquiriendo, el ser humano adquiere cada vez más derechos. Bueno, esto de los derechos humanos y de las características, se han dado cuenta que en los exámenes de admisión, de este último examen de admisión que ha habido, las preguntas venían relacionadas con los derechos, ¿no? Por ejemplo, leyendo las preguntas, algunas características que salían en algunas alternativas de los exámenes, por ejemplo, tenían la característica de universales. Estaba en algunas preguntas, ¿no?, del último examen, comunes a todas las personas sin distinción. Claro. Después, también otra característica que se tocaba, ¿no?, en los exámenes de admisión es que los derechos son imprescriptibles. Un derecho no es imprescriptible, significa que un derecho no se extingue, ¿no?, con el paso del tiempo. Imprescriptibles. Después salía inalienables, también en los exámenes de admisión. Ni la propia persona ni el Estado pueden quitar el derecho, enajenar. No pueden enajenar, no pueden quitar, no te pueden despojar del derecho, ¿no? Son inherentes a ti, propios, ¿ok? ¿No es cierto? Entonces, por ahí hay que manejar eso. Pero en este momento, nosotros vamos a tener que, aparte de las características que he dicho, mencionar una en especial dentro de la característica o las características de derechos, de los derechos humanos. ¿Cuál le gustaría a usted comentar? Que los derechos son progresivos. Me gustaría comentar esa característica porque va con los PPTs que vienen. El decir progresivos es hablar de la evolución de los derechos, ¿no? Dado el carácter evolutivo de los derechos en la historia de la humanidad, es posible que en el futuro se extienda la categoría de derecho humano a otros derechos que en el pasado no se reconocían como tales, o aparezcan otros que en su momento se veían o se vean, perdón, como necesarios a la dignidad humana y por tanto inherentes a toda persona. Los progresivos significa que los derechos pueden ir incorporándose en el tiempo, Y eso ha conllevado, bajo el impulso de esa característica, a la clasificación de los derechos humanos, que también vienen los exámenes de admisión, ¿eh? En un primer grupo tenemos los derechos humanos de primera generación.
Pasamos al punto número 3 y vamos a hablar acerca de la clasificación de los derechos humanos. Vamos a pasar a los derechos de primera generación, también llamados civiles y políticos. Estos van a surgir en el siglo XVIII. Cuando decimos siglo XVIII nos referimos al año de 1700. ¿Está bien? ¿En qué contexto surgen los derechos de primera generación? Surgen con la Revolución Francesa de 1789. ¿Está bien? En la Revolución Francesa se va a elaborar en este caso un documento muy importante llamado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Estos derechos de primera generación van a ser de carácter individual. ¿Está bien? Ahora, vamos a mencionar cuáles son los principales derechos de primera generación. Tenemos, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y mental. Nadie puede atentar contra tu integridad física y mental, nadie te puede golpear, nadie te puede insultar, etc. Derecho a la seguridad individual, el derecho al libre tránsito. Tú puedes transitar por donde, en este caso, tú puedes ir a donde a ti te gustaría ir, ¿está bien? Nadie te puede impedir, en este caso, el tránsito. Derecho a la propiedad y la herencia. Tienes derecho a tener bienes muebles e inmuebles y tienes derecho a obtener una herencia, a heredar. Derecho a la libertad de conciencia y religión, que vendría a ser en este caso, cualquier persona puede creer, está bien, en cualquier religión o en cualquier, en este caso, orientación política. Bien, la libertad de conciencia. Como ustedes saben, no siempre el ser humano ha tenido la libertad de conciencia. Por ejemplo, en la época feudal, en la época del oscurantismo, las personas eran obligadas a creer en una religión. En este caso sería la religión católica, ¿verdad? Pero acá, actualmente, ya estamos en los derechos de primera generación, está en el siglo XVIII, 1700, ya la iglesia ha perdido fuerza, las monarquías están desapareciendo de manera rápida en Europa. Entonces, ahora las personas pueden creer en lo que ellos desean creer. También tenemos el derecho a la ciudadanía. Como ustedes saben, es diferente el ser hombre a ciudadano. El ciudadano es aquel hombre que ha llegado a una determinada edad y que es consciente de lo que está haciendo. Además, puede ejercer sus derechos por sí solo. También tenemos acá los derechos el derecho a guardar reserva sobre las convicciones políticas y religiosas. Nadie te puede obligar a mencionar o a decir a qué religión perteneces o qué orientación política tienes. Bien, derecho a guardar reserva. Cuando ustedes, por ejemplo, van y postulan a un trabajo y dentro de las preguntas menciona a qué religión perteneces o menciona qué orientación política tienes, es tu derecho responder o no responder. Eso va a depender de la persona que decide. ¿Está bien? Tú tienes derecho a guardar reserva. Si tú deseas, respondes. Y si no deseas, no respondes. ¿Qué más? El derecho al asilo político es, en este caso, solicitar refugio en otro país debido a que, digamos, el país al cual perteneces te está persiguiendo, ¿no? Ya sea por razones políticas, por creencias, etc. El derecho a elegir y ser elegido, en este caso elegir el voto, el sufragio, y ser elegido se refiere a ocupar un cargo que proviene del voto popular. Y también tenemos acá el derecho a la nacionalidad. El derecho a la nacionalidad, en este caso, cada país tiene diferentes normas respecto a la nacionalidad. En el Perú se adquiere la nacionalidad por nacimiento, por naturalización y por opción, etc. Entonces ahí tenemos los principales derechos que pertenecen a la primera generación.
Los derechos de primera generación se dieron en el contexto de la Revolución Francesa, ¿no? Surge en 1789 con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. En esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 se establecieron 17 artículos. Ojo con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Lee los 17 artículos, ¿no? Como protesta y rechazo ante los privilegios de las clases sociales de Francia y los abusos de la monarquía absoluta. Son llamados derechos civiles y políticos. ¿Qué derechos tenemos ahí? ¿No? El derecho a la vida, ¿no? Recientemente en un mall entre Angamos y la Avenida Aviación, agentes de seguridad, por reducir a una persona, lo terminaron matando, ¿no? Que había entrado sin mascarilla, se quiso pasar de la pollería del Pardos a Oechle, según los videos, y como no tenía mascarilla, lo redujeron, utilizaron demasiada fuerza, 6 integrantes y lo terminaron matando. Derecho a la vida. El juez ha ordenado que 6 de los vigilantes involucrados vayan presos, pero hay uno que se ha escapado. 5 ya están presos hasta que continúe el juicio por violación al derecho a la vida, un derecho fundamental, ¿no? El juez norteamericano, ¿no? ¿Cómo se llama el juez? Ya me olvidé. El que está viendo el caso de Toledo. Thomas Hickson. Thomas Hickson, ¿no? Ha ordenado la extradición del expresidente Toledo hacia Perú. Sin embargo, Toledo, utilizando su derecho a la legítima defensa, artículo 2 de la Carta Magna, ¿no? Donde están los derechos fundamentales, artículo 2, inciso 23, para los que les gusta mirar, leer, ha presentado un habeas corpus, ¿no? Ha presentado un habeas corpus, ¿no? Mientras tanto, el exmandatario ya adelantó en una entrevista con EFE que presentará un recurso de habeas corpus alegando que se vulneró su derecho de defensa. En caso de ser aceptado por la justicia de Estados Unidos, el recurso podría detener temporalmente el proceso de extradición. ¿De qué es acusado Toledo? Toledo es acusado de haber recibido hasta 35 millones de dólares de Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña para la adjudicación de la Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, ¿no? Tramos 2 y 3. Recuerda que los derechos de primera generación se presentan como derechos individuales. Continuamos con la característica de progresividad. Derechos de segunda generación. Pasamos a los derechos de segunda generación. Estos derechos de segunda generación son llamados también económicos, sociales y culturales. Pertenecen al siglo XIX, y cuando hablamos del siglo XIX nos referimos al año de 1800. ¿En qué contexto surgen estos derechos? En el contexto de la segunda revolución industrial.
Si el mundo ahora está pasando por una etapa llamada la segunda revolución industrial, y si hay industrias, ¿qué es lo que va a abundar? Abundan una clase social, abundan obreros. Entonces ya estamos hablando de, en este caso, en un contexto en el cual hay, en los países hay una gran cantidad de obreros, hay industrias. ¿Cuál es el documento importante que pertenece a esta época? Dos documentos importantes. La Constitución de Querétaro en México, en 1917, y la Constitución de Weimar en Alemania en 1919. La ideología que va a mover, en este caso a la gente, a reclamar este tipo de derechos, van a ser dos ideologías que hasta el día de hoy tienen, en este caso, vigencia, que vendría a ser el marxismo y el anarquismo. ¿De qué carácter son estos derechos de segunda generación? Son de carácter colectivos. ¿Y cuál es el hecho histórico en el cual estos derechos de generación se han sobresalido o han resaltado? Sería en este caso la gran movilización obrera que se dio en Chicago y cuyo hecho va a pasar a la historia como los mártires de Chicago. Los mártires de Chicago son un grupo de obreros que fueron dirigentes y que juntos con otros obreros, con una gran multitud de obreros, empezaron a reclamar lo que un derecho que el día de hoy gozamos todas las personas que trabajamos, el derecho a las 8 horas. Estos trabajadores laboraban 16 horas, laboraban 14 horas, 18 horas al día. Por lo tanto, en Chicago se va a dar una gran movilización obrera justamente buscando conquistar el derecho a las 8 horas de trabajo. ¿Cuáles son los derechos de segunda generación más importantes? Tenemos, por ejemplo, el derecho al trabajo digno. También tenemos el derecho a la jornada de las 8 horas de trabajo, el derecho a una pensión, es decir, a una jubilación, el derecho, tenemos al descanso, el derecho a una remuneración, el derecho a la huelga, es decir, los obreros pueden hacer huelga, que es la paralización de las actividades productivas, ¿está bien? Derecho a la sindicación, y este derecho está referido a ¿qué? A que los obreros, los trabajadores, tienen derecho a formar sindicatos. ¿Y qué es un sindicato? Es una organización de obreros o trabajadores cuyo objetivo es respetar los intereses y derechos de los trabajadores frente a los, en este caso, a los empresarios. El derecho a la salud, también tenemos el derecho a la seguridad social, el derecho a la educación gratuita, etc. Como vemos, acá tenemos los principales derechos de segunda generación. Los derechos mayormente de segunda generación se dan desde fines del siglo XIX como producto de los conflictos sociales, ¿no? También son llamados derechos económicos, sociales y culturales. Y son derechos en masa, en grupo, derechos colectivos. Está el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a un salario justo, ¿no? El derecho a la huelga, el derecho a la sindicalización, el derecho a la educación, el derecho al descanso. Surgió a consecuencia de un fenómeno llamado revolución industrial, que trajo como consecuencia una profunda crisis económica y social. Las máquinas acarreó el desempleo de miles de trabajadores. Este nuevo sistema industrial acarreó la explotación de los trabajadores que no poseían derechos frente a los empresarios.
Su reconocimiento se manifiesta principalmente en dos documentos: la Constitución mexicana de 1917, Querétaro, y la Constitución alemana, 1919, en Weimar. En Weimar. ¿Ok? Tú sabes que yo manejo muy bien los idiomas a la perfección, no es por humillar a nadie, pero manejo muchos idiomas y entonces no quisiera opacar a ninguno. Ahora, todos estos derechos hay que seguir evaluándolos, hay que seguir estudiando porque están los de tercera generación, que a ver si la próxima semana te los cuento con un poquito de más tranquilidad. Tu material está en el Classroom y ya me pasé algunos minutos, seguramente tienes que ir a otro salón. Cuídate mucho, yo también tengo que salir a otros salones. Ha sido un gusto verte y suerte para todos, ¿no? Sigue protegiéndote. Se menciona que los casos del virus comienzan a aumentar en la Villa Panamericana. Hay que tener mucho cuidado y no bajar la guardia. Chao, muchachos. Gracias, profesor. Nos vemos, querido Han. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye, bye. Adiós. Suerte para todos. Cuídense mucho. Me saluda.